¿Y si Walt Disney no estuviera muerto? ¿Y si en este mismo momento su cuerpo estuviera congelado en algún lugar, esperando que la ciencia lo despierte para poder terminar lo que dejó a medias? Esa pregunta lleva 60 años rondando por ahí, y lo que hace que sea imposible ignorarla no es la teoría en sí misma, es el comportamiento de su familia justo después de su muerte. Un comportamiento tan extraño, tan calculado, tan deliberadamente opaco, que todavía hoy no tiene una explicación satisfactoria. 6 semanas revisando archivos históricos, registros de defunción, documentación sobre los primeros experimentos criogénicos en América y testimonios de personas que estuvieron cerca de él en sus últimos años. Eso es lo que hay detrás de lo que vas a escuchar. Y lo que encontré no me dio una respuesta definitiva. Me dio algo mucho más perturbador. Demasiadas preguntas que nadie con poder para responderlas ha querido responder nunca. Hay un dato sobre las fechas de todo esto que cuando lo escuches no vas a poder sacarte de la cabeza. Pero primero necesitas conocer al hombre. Al de verdad, no al del castillo y los fuegos artificiales. Al hombre que construyó el mayor imperio del entretenimiento de la historia. Lo echaron a la calle con 17 años porque su jefe dijo que no tenía talento. Eso ocurrió en 1919. El editor del Kansas City Star, el periódico donde el joven Walter Elias Disney trabajaba como dibujante, le comunicó una mañana con toda la frialdad del mundo que sus ilustraciones no tenían chispa, que no servían para lo que la publicación necesitaba y que no habría renovación de contrato. Sin contemplaciones. A la calle. El mismo chico que décadas después acumularía 26 premios Oscar y construiría el lugar que millones de personas llaman el lugar más feliz del mundo, su primer jefe lo mandó a casa diciéndole que no valía. Pero hay algo que tienes que entender sobre Walt Disney desde el principio para que esta historia tenga sentido. Era exactamente el tipo de persona que cuando alguien le cerraba una puerta, en lugar de irse a llorar a casa, construía su propio edificio. Así que cuando el Kansas City Star lo echó, Walt no buscó otro trabajo. Montó su propio taller de animación. Junto a un amigo dibujante llamado Ubi Iwerks, empezó a producir pequeños cortometrajes animados en Kansas City, con los que ganaron algo de reputación y consiguieron su primer contrato serio. Si las cosas parecían arrancar por fin. Pero entonces, su principal cliente quebró de un día para otro y se llevó la empresa por delante. Bancarrota total. Walt tenía 21 años, no podía pagar el alquiler de su apartamento, se duchaba en los baños de la empresa que él mismo había fundado y llegó a comer comida para perros durante semanas para no gastar lo que no tenía. Esto no tiene placa en ningún museo de Disneyland, pero ocurrió. Y es exactamente el tipo de detalle que su empresa lleva décadas manteniendo fuera del relato oficial porque no encaja con la imagen del genio visionario que siempre sonríe. Con $40 en el bolsillo, Walt cogió un tren hacia Hollywood, no a buscar trabajo, a montar otra empresa. Esa es la clave de este hombre. El fracaso para Walt Disney no era una señal de que había que parar. Y era una señal de que había que cambiar de táctica, y esa forma de entender el mundo es la que explica todo lo que vino después, incluyendo lo que ocurrió al final de su vida. En Hollywood fundó Disney Brothers Cartoon Studio en 1923 con su hermano Roy. Al principio trabajaban en el garaje del tío Robert, sin oficina, sin garantías, sin plan B. Poco a poco consiguieron contratos, sumaron animadores, construyeron una reputación. En 1925, Walt se casó con Lillian, una joven empleada del estudio. Las cosas mejoraban, la empresa crecía, y entonces llegó el contrato que lo cambiaría todo, aunque no de la forma que Walt esperaba. Una distribuidora neoyorquina llamada Charles Mintz le contrató para producir una serie animada protagonizada por un conejo llamado Oswald. Adorable,
con orejas largas y una energía contagiosa que el público de los años 20 adoró desde el primer fotograma. Walt ganaba dinero de verdad por primera vez en su vida. Viajó a Nueva York en 1928 lleno de confianza, con los números a su favor, a negociar la renovación del contrato. Lo que encontró en esa reunión fue una traición tan limpia y tan calculada que todavía duele contarla. Charles Mines le informó con total tranquilidad de que Disney no era el propietario del personaje de Oswald. La distribuidora tenía todos los derechos. Y además, como si eso fuera poco, le comunicó que casi todo el equipo de animadores de Walt había firmado en secreto contratos directamente con la competencia. Le habían vaciado la empresa desde dentro, con sonrisas, sin que él se enterara de nada. Si no aceptaba las nuevas condiciones, de que incluían una rebaja del 20% en sus ingresos, lo perdería absolutamente todo. El personaje, el equipo, el contrato, todo lo que había construido en 5 años de trabajo. Walt no aceptó. Se levantó de esa reunión, salió a la calle de Nueva York y cogió el primer tren de vuelta a Los Ángeles. 3 días de viaje, solo, mirando el paisaje americano pasar por la ventana. Y en algún momento de ese viaje, entre el silencio y la rabia y la humillación de saber que las personas en las que había confiado lo habían traicionado, abrió su bloc de notas y empezó a dibujar. Un ratón con orejas redondas, pantalones rojos y una sonrisa que no le pedía permiso a nadie. En ese tren, en el momento más oscuro de su carrera profesional, nació Mickey Mouse. Cuando llegó a Los Ángeles, Walt le mostró el boceto a su esposa Lillian, y él quería llamarlo Mortimer. Lillian arrugó el gesto y le dijo que ese nombre era demasiado estirado, demasiado frío, que no pegaba con ese ratón tan simpático, y propuso Mickey. Walt aceptó, pero durante casi 100 años de historia oficial de la compañía, el nombre de Lillian Disney apenas aparece en 2 o 3 párrafos anecdóticos. La mujer que le dio nombre al personaje más famoso del siglo XX fue borrada sistemáticamente del relato central. Y eso ya nos dice algo muy importante sobre cómo Walt Disney construía su propio mito. Solo había espacio para un protagonista en esa historia, y ese protagonista era siempre él. El 18 de noviembre de 1928 se estrenó Steamboat Willie en el Colony Theatre de Nueva York. Era el primer cortometraje de Mickey Mouse sincronizado con sonido. Así fue el primero de la historia en utilizar esa técnica de forma completamente exitosa. La sala no solo aplaudió, la gente se puso de pie. Walt tenía 27 años. Había pasado de comer comida de perros en Kansas City a cambiar para siempre la historia del entretenimiento mundial. Y lo había hecho después de que lo echaran, después de quebrar y después de que le robaran su propio personaje a la cara. Pero quédate, porque ahora viene el lado de Walt Disney que su empresa lleva décadas manteniendo lejos de los documentales oficiales y de los discursos del día del fundador. Porque este hombre no era solo un genio. Era también algo bastante más complicado que eso. Con el éxito llegó el dinero. Con el dinero llegó el poder. Y con el poder llegó algo que los que trabajaron junto a él nunca supieron exactamente cómo llamar. No era solo perfeccionismo. Era control total e inapelable sobre todo lo que tocaba. Walt Disney revisaba personalmente cada color de cada fotograma, cada nota musical, cada línea de diálogo, cada gesto de cada personaje animado. Llegaba a los estudios por las noches sin avisar para revisar el trabajo del día. Aparecía los fines de semana y cuando algo no le gustaba, no lo decía en privado. Lo decía delante de todo el equipo, con una frialdad que los que lo vivieron describían décadas después con la misma palabra: devastadora. Sus animadores lo querían y le tenían miedo al mismo tiempo. Lo admiraban y lo resentían en igual medida. Y ese resentimiento fue creciendo durante los años 30 hasta que en 1941 explotó de una forma que Walt Disney nunca perdonó del todo.
Ese año, más de 400 animadores del estudio se declararon en huelga. Llevaban años trabajando jornadas de 14 y 16 horas, sin que su nombre apareciera en los créditos de las películas, con salarios que no se actualizaban, sin derecho siquiera a elegir libremente su sindicato. La huelga duró 5 semanas y terminó con un acuerdo que les dio algunos de los derechos que pedían. Pero Walt Disney se quedó con una lista mental de los que se habían atrevido a plantarle cara. Y cuando llegó el momento de usar esa lista, la usó, porque hay algo que muy poca gente sabe sobre Walt Disney y que está documentado en los archivos del Congreso de los Estados Unidos. Desde el 10 de noviembre de 1940, Walt Disney era informante activo del FBI. Edgar Hoover en persona lo había reclutado como una especie de agente encubierto en Hollywood y con la misión de informar sobre cualquier elemento que pudiera considerarse subversivo en la industria del entretenimiento. El hombre que había creado mundos de fantasía para los niños del mundo entero pasaba información sobre sus propios colegas a los servicios de inteligencia americanos. Y cuando el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso inició sus investigaciones sobre supuestos comunistas en Hollywood, Walt Disney fue uno de los primeros en presentarse voluntariamente a declarar. Señaló con nombre y apellido a varios de los animadores que habían participado en la huelga de 1941. Esas personas vieron sus carreras destruidas. Ese episodio no tiene placa en Disneyland. No aparece en ningún documental de la compañía. Pero ocurrió. También hubo acusaciones de antisemitismo en distintos momentos de su carrera. Y en los años 60, cuando el movimiento por los derechos civiles estaba transformando América, hubo quejas documentadas porque la empresa Disney no contrataba a afroamericanos en determinados departamentos. El hombre que vendía magia e inclusión al mundo tenía en su propia empresa unas políticas internas que contradecían cada uno de esos valores. Todo esto es la parte de la historia que encaja cuando llegas al final, porque un hombre que construyó su vida entera controlando cada detalle, que usó el poder sin contemplaciones cuando lo tuvo, que planificó cosas en secreto que nadie más sabía hasta que ya estaban hechas. Ese hombre es perfectamente capaz de haber planificado también algo tan extraordinario como lo que vino después. Y ahora llegamos a ello. En noviembre de 1966, Walt Disney fue al hospital para una revisión rutinaria de un dolor en el cuello que arrastraba desde hacía tiempo. Lo que los médicos encontraron no tenía nada que ver con el cuello. Había un tumor del tamaño de una nuez alojado en su pulmón izquierdo. Cáncer, el resultado de décadas fumando sin parar, hasta 4 paquetes de cigarrillos al día, en una época en que fumar era parte del estilo de vida de cualquier ejecutivo americano. Su médico personal le había advertido en 1954 que si no reducía drásticamente el tabaco, su corazón no resistiría otra década. Walt escuchó la advertencia y siguió fumando. El diagnóstico fue demoledor. El 30 de noviembre lo operaron. La operación no fue bien, y entonces la familia tomó una decisión que marcó todo lo que vino después. La enfermedad de Walt Disney no debía trascender públicamente. Había demasiados inversores que podían asustarse si sabían que la cabeza visible del emporio estaba muriendo. Los mercados no podían entrar en pánico. La imagen de la empresa no podía quebrarse en el peor momento. Así que el 5 de diciembre de 1966, menos de una semana después de una operación que no había tenido éxito y con el pulmón izquierdo destruido, Walt Disney recibió a la prensa en el hospital para celebrar su cumpleaños número 66. Sonrió para las cámaras. Hizo bromas. Respondió preguntas con su tono habitual de hombre que controla todo lo que hay a su alrededor. Cuando le preguntaron por qué estaba en el hospital, dijo con una sonrisa que eran chequeos de rutina, que no había nada de qué preocuparse. Nadie que lo vio ese día podía imaginar que 21 días después estaría muerto. Y el 15 de diciembre fue ingresado de urgencia.
El 26 de diciembre de 1966, a las 9:35 de la mañana, Walt Disney murió oficialmente. Tenía 65 años. Y entonces ocurrió lo que encendió todas las alarmas. El velatorio fue en secreto absoluto, sin ceremonia pública, sin multitud de admiradores en la calle, sin el homenaje masivo que el mundo entero esperaba para el hombre más famoso del entretenimiento del siglo XX. La familia emitió un comunicado sencillo, frío y muy deliberado, en el que pedía que no se enviaran flores ni coronas y que en su lugar los interesados donaran dinero al Instituto de Artes de California. Sin más explicaciones, sin más detalles, las puertas cerradas, el mundo fuera. El público no podía creerlo. Hacía exactamente una semana que todo el mundo lo había visto en televisión, sonriendo, bromeando, celebrando su cumpleaños. Y ahora estaba muerto, enterrado en secreto, sin que nadie pudiera despedirse. ¿Por qué una familia que llevaba décadas gestionando su imagen pública con una precisión casi obsesiva, elegía la opacidad total en el momento más visible de su historia? Las habladurías empezaron esa misma tarde, y alimentadas por ese silencio tan deliberado, en cuestión de días se convirtieron en algo mucho más grande. Alguien señaló que si la familia no quería mostrar nada, era porque no había nada que mostrar. Y si no había nada que mostrar, era porque no había cuerpo. Y si no había cuerpo, era porque Walt Disney no estaba muerto. Estaba congelado. La teoría de la criogenización. La conspiración más duradera de la historia del entretenimiento mundial. Y lo que la convierte en algo difícil de descartar con tranquilidad no es solo la lógica interna de la teoría, es la coincidencia de fechas, y es el perfil exacto del hombre, porque en 1966 la criogenización no era solo ciencia ficción, era un campo científico emergente con laboratorios reales, procedimientos documentados y financiación real. Ese mismo año, un profesor de física americano llamado Robert Ettinger había publicado el libro que fundó el movimiento criogenista moderno, en el que argumentaba de forma seria y documentada que la conservación del cuerpo humano a temperaturas extremas para su posterior reactivación era técnicamente posible. Los laboratorios existían, las instalaciones existían, y el primer ser humano congelado criogénicamente en la historia de América, un hombre llamado James Bedford, fue congelado el 12 de enero de 1967, 17 días después de la muerte oficial de Walt Disney. 17 días. Esa coincidencia temporal es imposible de ignorar con comodidad, y encaja de una forma demasiado precisa con el perfil del hombre que llevaba años planificando su propio futuro con un nivel de secretismo y de control que muy pocas personas en la historia del entretenimiento han igualado. Quédate con esto. Este era el mismo hombre que compró en secreto más de 10.000 hectáreas de terreno en Florida durante 1964 y 1965, usando decenas de empresas ficticias creadas específicamente para que nadie supiera quién era el verdadero comprador. Gastó más de $5 millones solo en adquirir esos terrenos. Muchos de los propietarios que vendieron no sabían que le estaban vendiendo a Disney. Y cuando se supo la identidad del comprador real, los contratos ya estaban firmados y no había vuelta atrás. Este era un hombre que planificaba en secreto absoluto las cosas más grandes de su vida y que no pedía permiso a nadie para hacerlas. Era también el mismo hombre que en los últimos 2 años de su vida habló con frecuencia de la muerte como un problema que la tecnología podría resolver. Personas que trabajaron cerca de él en ese periodo han declarado en distintas entrevistas que Walt tenía una relación casi obsesiva con el futuro, que creía literalmente en la capacidad de la ciencia para superar cualquier límite, y que no era el tipo de persona que aceptara con resignación los límites de lo posible. Era ese hombre capaz de haber planificado su propio proceso de criogenización con el mismo secretismo con el que había comprado 10.000 hectáreas en Florida.
La pregunta no tiene respuesta definitiva, pero las preguntas concretas que nadie respondió después de su muerte hacen que sea imposible cerrar el asunto y pasar página. Primera, la familia dijo que Walt Disney fue incinerado y enterrado en el cementerio Forest Lawn de Glendale, en California. Hay una tumba, hay un nombre grabado en piedra, pero el velatorio fue tan cerrado, tan controlado, tan deliberadamente alejado de cualquier testigo externo, que nadie fuera del círculo familiar más íntimo pudo verificar absolutamente nada. En 1966 no había teléfonos con cámara, no había redes sociales, no había forma de filtrar información si la familia decidía no filtrarla. Y la familia tomó esa decisión. Segunda, el comunicado pidiendo donaciones en lugar de flores. Algunos señalaron que era una estrategia para desviar fondos hacia los costes del proceso de criogenización, que en aquella época eran enormes. La familia nunca explicó con ningún nivel de detalle el destino concreto de esas donaciones. Nunca. Tercera, durante años, la versión más extendida de la conspiración señalaba que el cuerpo de Walt Disney estaba almacenado bajo el castillo principal de Disneyland, en una cámara subterránea construida específicamente para ese fin. Otros señalaban instalaciones en el complejo de Florida. Nadie lo probó con una evidencia física, pero tampoco nadie lo descartó presentando una prueba física de lo contrario. La familia nunca ofreció esa prueba, nunca. Y luego está la nota. Y la última pieza de este puzzle que no cierra nada, pero que tampoco deja cerrar nada. En sus últimas horas con vida, mientras todavía podía sostener un lápiz, Walt Disney escribió a mano una nota en el hospital. Cuando la encontraron después de su muerte, contenía un nombre: Kurt Russell, un niño actor de 15 años al que Disney había contratado para varias películas y en quien había visto algo especial desde el primer día. Nadie sabe qué quería decirle. La nota no tenía contexto, no tenía explicación, solo el nombre, nada más. Era un hombre que en sus últimas horas pensaba en el futuro de un niño de 15 años porque estaba planeando él mismo tener un futuro diferente al que todos esperaban. O simplemente era un hombre que cuando ya no le quedaba nada más que escribir, pensaba en los demás antes que en sí mismo. Y las dos interpretaciones son posibles. Y las dos dicen algo profundo sobre quién era este hombre. Su hermano Roy, con quien había fundado la compañía 40 años antes y con quien había tenido disputas profundas en los últimos tiempos, hizo algo que nadie esperaba. Pospuso su propia jubilación, que tenía prevista para ese mismo mes de diciembre, y dedicó los 5 años siguientes a terminar en Florida lo que Walt no pudo ver. El 1 de octubre de 1971, Walt Disney World abrió sus puertas. Roy pronunció en la inauguración un discurso emocionado en el que pidió expresamente que el nombre de su hermano no fuera nunca olvidado. 2 meses después, Roy Disney murió de un derrame cerebral. Los dos hermanos que habían construido juntos el mayor imperio del entretenimiento de la historia, murieron sin poder disfrutar juntos ni un solo día de lo que habían creado. Hoy, en 2025, la compañía Disney es el mayor conglomerado de comunicación y entretenimiento del mundo. Sus parques reciben cientos de millones de visitantes cada año. Mickey Mouse sigue siendo el personaje más reconocido del planeta. Y en algún lugar, en un cementerio de Glendale, o en una instalación que ninguna fuente oficial ha confirmado, ni descartado del todo con pruebas físicas concluyentes, ¿está o no está el hombre que empezó todo esto después de que lo echaran de un periódico con 17 años por no tener talento suficiente? Lo que sí sabemos es esto: un hombre al que humillaron en su primer trabajo, que quebró 2 veces, de que llegó a comer comida de perros para sobrevivir, al que le robaron su propio personaje a la cara, que fue traicionado por las personas en las que más confiaba, que usó su poder sin contemplaciones cuando lo tuvo, que nunca estuvo presente para sus propias hijas.
que murió con el pulmón destruido en un hospital a 200 metros de su propio estudio. Ese hombre cambió el mundo de todas formas, con todo en contra. Cada vez que tocó fondo, volvió a subir. Cada vez que le cerraron la puerta, construyó su propio edificio. La teoría de la criogenización nunca fue confirmada, pero la familia Disney tampoco la desmintió nunca de la manera que debería haberla desmentido si fuera completamente falsa. No presentaron una prueba forense. No abrieron el proceso a testigos externos. No respondieron a las preguntas directas con respuestas directas. Eligieron el silencio, y ese silencio, 60 años después, sigue exactamente donde lo dejaron. ¿Tú qué crees? ¿Está Walt Disney congelado en algún lugar esperando que la ciencia lo despierte? ¿O está en el cementerio de Glendale donde dice su lápida? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leerlas todas. Y si quieres seguir descubriendo los misterios y las historias que nunca te contaron sobre las grandes leyendas del siglo XX, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente.